Te voy a pedir que hagas un ejercicio muy sencillo. Olvídate por un momento de los titulares, de las etiquetas, de las siglas. Olvídate incluso de si te cae bien o mal Gabriel Rufián, si te identificas con la izquierda, con la derecha o con ninguna de las dos. Imagina que estás viendo la escena sin sonido, como si fuera una película muda. Ves el hemiciclo lleno, ves a un anciano sentado en el banco azul, ves una bancada de verde y corbatas perfectamente ajustadas y de pronto ves entrar a un diputado que se levanta, respira hondo y se dispone a hablar. No sabes qué va a decir, pero notas que no viene solo a cumplir el trámite. Ahora vuelve a subir el volumen. Lo que escuchas no es el típico discurso plano calculado para no molestar demasiado a nadie. Lo que escuchas es a alguien que ha decidido que, ya que Vox ha convertido la moción de censura en un escaparate, él va a aprovechar ese mismo escaparate para desmontar pieza a pieza el decorado que han levantado. Y eso, en política, pasa muy pocas veces. Normalmente se habla para los propios, para la parroquia. Ese día, Rufián habló para todos los que estaban fuera del Congreso, especialmente para quienes miran con simpatía a Vox sin haber leído nunca una sola votación en el boletín oficial. Piensa en el punto de partida. Vox no llama a cualquier figura menor. Convence a Ramón Tamames, un nombre que suena a manual de historia reciente, a lucha antifranquista, a Partido Comunista, a profesor que se enfrentó a la dictadura cuando hacerlo no era trending topic, sino motivo suficiente para acabar entre rejas. Lo sientan como candidato a la presidencia en la bancada de la extrema derecha y lanzan el mensaje: si hasta un viejo antifranquista está con nosotros, tan malos no seremos. Ese es el marco que quieren imponer, el sabio que legitima al partido ultra, el pasado resistente blanqueando el presente reaccionario, y si nadie lo cuestiona, la imagen funciona. Si nadie entra a explicar quiénes son los que se sientan alrededor de Tamames, la foto queda limpia, un anciano prestigioso y un partido que se presenta como el único capaz de decir las verdades incómodas que el sistema no quiere escuchar. Por eso es tan relevante el tono con el que entra Rufián. Él entiende que ese día no se discute solo una moción numéricamente perdida, se discute el relato sobre quién tiene derecho a hablar en nombre de España, quién puede apropiarse de palabras como patria, transición, libertad, sin que nadie les replique. En cualquier redacción de televisión, cuando se revisan las imágenes de aquel pleno, hay un momento claro en el que sube el interés, cuando el orador deja de hablar de generalidades y empieza a poner ejemplos concretos, rostros al lado de conceptos. Ahí es donde Rufián rompe el guión cómodo. No se limita a decir Vox es extrema derecha, eso ya lo sabe todo el mundo, incluso sus votantes. Lo que hace es algo mucho más incómodo. Coge la biografía de quienes firman la moción, la despliega en voz alta y se la coloca delante a Tamames, como si fueran diapositivas proyectadas en la pared del Congreso. Este militó aquí, este fue detenido por esto, este otro perteneció a tal organización. Y entonces, de golpe, la narración épica se convierte en un álbum de recortes que muchos preferirían mantener cerrado. Imagina el plano corto sobre el rostro de Tamames mientras escucha esa lista. No es solo un ataque personal, es una interpelación generacional. Rufián, que podría haber optado por el insulto fácil, el chiste rápido o el eslogan, elige otra cosa. Elige recordarle a ese antifranquista de ayer que hoy se está dejando llevar literalmente por los herederos políticos de aquello que combatió. Y ese contraste es tan fuerte que ni siquiera hace falta remarcarlo demasiado. Solo con poner los hechos en orden, la incoherencia queda expuesta. El anciano que fue símbolo de resistencia, ahora sostenido por manos que en otro tiempo habrían aplaudido su encarcelamiento. Al mismo tiempo, y esto es importante para entender por qué el discurso funciona tan bien en formato vídeo largo, Rufián no habla solo para la élite política. Se dirige constantemente a esa persona que llega a casa, pone las noticias y ve 52 ultras aplaudiendo todo sin saber muy bien qué. Se pregunta qué imagen se va a llevar esa gente de la sesión, qué versión de la realidad les van a contar después en tertulias y telediarios y sobre todo qué melodía se quedará de fondo en su cabeza cuando apaguen la tele. La de un país supuestamente en decadencia que solo puede salvarse volviendo al orden duro, o la de un país complejo donde los que más gritan España son, paradójicamente, los que menos la cuidan cuando se votan leyes concretas. Ese arranque casi de narrador que se sabe en un escenario histórico marca todo lo que viene después. No es un simple alegato partidista, es un intento de detener el tiempo unos minutos, de mirar con lupa lo que normalmente pasa a toda velocidad. Porque si algo deja claro la intervención es esto: en política ya no basta con decir soy patriota para que la gente te crea. Hace falta que alguien se levante, pida la palabra y pregunte con nombres, cifras y memoria: muy bien, ¿pero qué has hecho tú por esa patria de la que tanto hablas? Y ese alguien ese día se llamó Gabriel Rufián. Imagina que llegas a casa después de un día largo, enciendes la tele y piensas que te vas a encontrar la enésima bronca parlamentaria de fondo mientras cenas, otra moción de censura de Vox, otra vez el Congreso convertido en plató, otra vez discursos que sabes de memoria antes de que empiecen. Pero de repente, entre todo ese ruido, aparece algo distinto. No un grito más, sino una voz que empieza a poner nombres, fechas, datos, biografías incómodas sobre la mesa. Y entonces
entonces te das cuenta de que no estás viendo política de trámite, estás viendo cómo alguien despieza en directo la gran contradicción de la extrema derecha española, porque de eso va el discurso de Gabriel Rufián en aquella moción de censura de marzo de 2023, de poner un espejo delante de Vox y también delante de Ramón Tamames, de obligar a un viejo antifranquista a mirar a los ojos a quienes hoy le aplauden y de recordarle, delante de todo un país, quiénes son exactamente los que le han elegido como candidato a presidente del gobierno. No es solo un discurso parlamentario, es casi una escena de película. El profesor veterano, el partido ultra, la bandera, la transición convertida en excusa y un diputado que entra en escena para decir: un momento, vamos a contar la historia entera. El contexto es clave. Vox llega al Congreso con su segunda moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Saben que no van a ganar, saben que los números no dan, pero les da igual. La moción no está pensada para cambiar un presidente, está pensada para producir imágenes, titulares, clips para redes, y ahí es donde entra la jugada maestra, al menos sobre el papel: elegir como candidato a Ramón Tamames, economista, histórico del Partido Comunista, símbolo del antifranquismo, para encabezar una moción promovida por la extrema derecha. La foto es perfecta para ellos: un sabio anciano, un luchador contra Franco, ahora abrazado por quienes se envuelven en la bandera y dicen representar a la España real. Sobre el papel, la estrategia es brillante. En la práctica, abre un agujero enorme, porque si tú te presentas como hijo de la Constitución, como antifranquista, como defensor del espíritu de la transición, no puedes fingir que no sabes quién te lleva de la mano hasta la tribuna. Y ahí es donde Rufián decide entrar. No como comentarista indignado, sino como quien entra en un plató, se sienta, mira a cámara y dice: vale, vamos a repasar quiénes son exactamente los que firman esta moción. Lo hace con calma, casi con precisión quirúrgica. Empieza recordando algo que muchos prefieren olvidar: que el patriotismo de Vox no nace de la nada, que tiene raíces muy concretas, muy oscuras, con nombres y apellidos. Y entonces empieza a enumerar: un diputado que militó en Fuerza Nueva, otro que pasó por el Frente Nacional, otro detenido por ataques violentos, otro ligado a grupos de estética claramente neonazi. No son fantasmas del pasado, son diputados actuales firmantes de la moción, gente que está sentada en el hemiciclo mientras él habla. Mientras va soltando esos datos uno tras otro, el plano mental que tienes que dibujar es el siguiente: un anciano que construyó su prestigio enfrentándose a una dictadura, escuchando cómo le cuentan que ahora comparte proyecto político con quienes habrían aplaudido a esa dictadura. Y al lado, una bancada que se envuelve en la bandera y se indigna muchísimo si alguien les llama ultras, pero no tiene ningún problema en haber militado en partidos que soñaban con un nuevo golpe de Estado. Esa es la escena, esa es la foto. Rufián no se queda en la hemeroteca política, va mucho más allá. Se pregunta en voz alta por qué tanta gente, buena gente, de barrio, de clase trabajadora, se ha dejado seducir por esa música suave que Vox lleva tiempo tocando. No somos fascistas, somos patriotas preocupados. Y entonces afila la pregunta que atraviesa todo el discurso: ¿por qué tantas personas están dispuestas a votar en contra de sus intereses, creyendo que votan a favor de sus principios? ¿Cómo se consigue que un trabajador que cobra el salario mínimo odie a los partidos que lo suben y adore a los que votan siempre en contra? Ahí es donde el monólogo se vuelve casi ensayo sociológico, pero sin perder el ritmo. Rufián habla de vecinos, de familiares, de gente que se indigna más por lo que cobra un diputado que por lo que hizo un rey fugado durante décadas, gente que siente más rabia por el sueldo de un cargo público que por los millones que se han perdido en corrupción. Y no lo dice desde la superioridad moral, lo dice desde la experiencia de alguien que conoce esos barrios, que ha oído esas conversaciones en bares y portales. El discurso no está pensado para convencer a Vox, está pensado para que quien lo ve en su casa reconozca a alguien que tiene cerca. A partir de ahí, el hilo de la patria se convierte en columna vertebral. ¿Qué es la patria? ¿Un himno? ¿Un ejército? ¿Un rey? ¿Un escudo? ¿O es sencillamente la gente que la habita y cómo vive esa gente? Rufián propone una idea radicalmente simple. Quizá la patria no es la bandera, sino quienes la sostienen. No es el símbolo bordado en el balcón, es la vida concreta de quienes cuelgan ese símbolo. Sus sueldos, sus pensiones, sus alquileres, su cesta de la compra, sus desahucios. Y entonces traza la línea definitiva. Si la patria es la gente, entonces hay que mirar qué ha hecho Vox por esa gente. Y aquí el discurso se convierte en una especie de sumario: pobreza infantil disparada, millones de personas en riesgo de exclusión, paro estructural, desahucios todos los días, la compra más cara, y al lado una lista de votaciones en contra de las ayudas durante la pandemia, en contra de subir el salario mínimo, en contra de mejorar las pensiones más bajas, en contra del ingreso mínimo, en contra de las leyes de protección de la infancia, en contra de medidas contra los oligopolios eléctricos, en contra de casi todo lo que tenga que ver con reforzar la red de seguridad
seguridad de los más vulnerables. Mientras tanto, eso sí, muchos vivas a España en cada intervención. Es ahí cuando la crítica se hace más demoledora. Vox te dice que si tienes hambre, la respuesta es España. Si no tienes casa, España. Si no puedes pagarla, España. Si curras pero no llegas a fin de mes, España. La patria como mantra, como muletilla, como excusa para no hablar de lo que realmente te aprieta el cuello. Y mientras tú rezas a la bandera, ellos deciden que no merece la pena votar a favor de las medidas que podrían aflojarte la soga. Esa es la imagen que construye Rufián. Una religión civil en la que la bandera es el nuevo Dios y el trabajador, el creyente al que se le pide fe mientras le recortan derechos. Pero el discurso no se queda en la crítica económica. Rufián también entra de lleno en la batalla por el relato de la transición y la memoria. Tamames había presentado un cuadro cómodo, amable, en el que todos fueron más o menos igual de responsables, en el que la guerra fue una especie de tragedia simétrica, en el que no hubo ni buenos ni malos, y Rufián rompe ese cuadro de un golpe. Le recuerda que asesinos como Queipo de Llano estuvieron enterrados con honores en basílicas, mientras poetas como García Lorca siguen en fosas sin identificar. Le pregunta si eso le parece ni buenos ni malos, o si quizá durante demasiados años se ha confundido reconciliación con impunidad. En ese punto, el discurso se convierte también en acusación moral, porque no es solo Vox quien quiere reescribir la historia a su manera, es todo un sector político que intenta convertir el 36 en una pelea de abuelos mientras tacha de golpe de Estado cualquier decisión parlamentaria que no le gusta. Una reforma del Código Penal, una investidura, unos presupuestos, un referéndum. Todo, absolutamente todo, es un golpe, menos el golpe que sí lo fue. Y esa hipocresía, puesta en palabras dentro del hemiciclo, incomoda a muchos más de los que lo reconocerán en público. Otro de los ejes donde el monólogo se luce es el tema territorial y lingüístico. Tamames y Vox hablan de convivencia y acusan a Cataluña de perseguir el castellano. Rufián responde desde su propia biografía, hijo de Santa Coloma de Gramenet, producto de la inmersión lingüística catalano-parlante y castellano-parlante perfecto. Se planta y dice en esencia: si el modelo que ustedes demonizan me ha convertido en alguien que se expresa sin problema en castellano en este atril, quizá el problema no es el modelo, sino el relato que ustedes repiten, y remata con una idea que rompe la España uniforme de postal. Un país que no respeta su diversidad lingüística y cultural no la merece. Lo interesante de ese tramo es que no es un discurso técnico sobre educación, es una reivindicación política de la pluralidad. Mientras Vox y sus aliados venden una España monolingüe, monocroma, homogénea, Rufián dibuja una España incómoda para ellos, con catalán, euskera, gallego, con realidades distintas que no caben en una sola bandera ni en una sola televisión. Y lo hace desde la vivencia, no desde el manual. Eso engancha porque no suena a folleto electoral, suena a alguien contando su propia historia. Hay también un componente generacional muy potente. Rufián le habla a Tamames casi como se habla a un abuelo que se ha dejado convencer por los nietos equivocados. Le reconoce su pasado, no lo niega, pero le señala el presente. Usted ha pasado de ser rojo que rota a ser facha que flota, viene a decirle. Es una frase dura, pero resume muy bien la sensación de traición simbólica que atraviesa todo el discurso. No se trata solo de criticar a un señor mayor, se trata de decirle a todo un país que no vale con haber sido antifranquista en los 70 si hoy te prestas a blanquear a quienes reivindican, directa o indirectamente, aquello contra lo que luchaste. Y ojo, mientras reparte golpes a Vox y a Tamames, Rufián no se olvida de mirar al gobierno. Lo hace al final, cuando recuerda que una moción de censura se presenta contra un ejecutivo y que hay motivos reales de descontento social. Habla de hipotecas, de la inflación, de los precios, señala que hay millones de personas que escuchan con atención a la extrema derecha porque sienten abandono, porque no sienten que este gobierno les haya protegido lo suficiente frente a la subida del coste de la vida. Y lanza una advertencia que suena a titular: al gobierno no lo va a echar una moción de Vox, lo puede echar la inflación. Ese giro final es clave, porque coloca al espectador ante un dilema más complejo. No hay héroes puros ni villanos de película. Hay una extrema derecha que capitaliza el malestar y un gobierno que no ha sabido traducir todos sus discursos en protección efectiva para quien peor lo pasa. En medio, gente como Rufián tratando de explicar que la respuesta al cabreo no puede ser abrazar a quienes van a apretar más fuerte, pero si el cabreo no se gestiona, si la desesperación se ignora, el terreno queda abonado para que la melodía ultra siga sonando cada vez más fuerte. Cuando uno ve entero ese discurso, entiende por qué se ha reciclado tantas veces en vídeos, en cortes, en ediciones con música épica. Tiene todos los elementos: la ironía al principio, la lista demoledora de antecedentes ultra, la reflexión sobre la patria, el repaso a las votaciones de Vox, el tirón de orejas al gobierno, el cierre con advertencia. Es el tipo de intervención que un realizador de televisión sueña con tener en directo, porque cada párrafo te ofrece un plano. El rostro serio de Tamames, las caras tensas de Vox, los murmullos de la bancada socialista, las risas contenidas, los aplausos finales. Pero más allá del espectáculo, lo importante es lo que deja flotando en el aire.
Una pregunta incómoda que cruza todo el vídeo. ¿Cuánta gente está dispuesta a entregar su voto a quienes prometen patria mientras le niegan derechos? ¿Cuánta gente seguirá confundiendo bandera con proyecto de país, símbolo con salario, discurso con vida cotidiana? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más podrá la extrema derecha presentarse como defensora de la gente humilde mientras su historial parlamentario demuestra exactamente lo contrario? Ese día, en aquella moción de censura, Gabriel Rufián no solo le habló a Tamames ni a Vox, le habló a cualquiera que se haya sentido seducido por esa mezcla de nostalgia, resentimiento y promesas fáciles envueltas en rojigualda. Le dijo en esencia: mira quién te pide el voto, mira qué han hecho cuando han tenido ocasión de votar algo que te afectaba a ti, no a la patria abstracta, sino a tu nevera, a tu nómina, a tu alquiler. Y esa es probablemente la verdadera razón por la que su discurso sigue circulando, porque más allá del zasca, más allá del corte viral, funciona como un antídoto contra la amnesia política. La pregunta final te la dejo a ti. ¿Quién te representa mejor? ¿El que se golpea el pecho con la mano en la bandera o el que coge el boletín de votaciones y te enseña una por una las veces que han dicho no a cualquier cosa que pudiera hacerte la vida un poco menos precaria? Mientras no respondamos eso con honestidad, la melodía de no somos fascistas, somos patriotas seguirá sonando en demasiados salones y discursos como el de Rufián seguirán siendo necesarios para subir el volumen de otra cosa: los hechos.